Una vez fue un antiguo pueblo preincaico en la cima de la montaña. Imaginad esto transformado por los incas. Imponentes espacios residenciales, plazas ceremoniales y grandes terrazas. Esta es la ciudad que he estado buscando. Ha habido una experimentación capa tras capa. Un prototipo de lo que se verá más tarde. Porque apenas encima de la montaña, al otro lado de esa capa blanca, hay una fusión de ideas y creencias de generaciones y civilizaciones. Machu Picchu. Alcatraz, el infierno y la roca, la cárcel más infame de la Tierra. Creo que Alcatraz fue una cárcel perfecta en su época. Fue el gran garrote contra el crimen. Lo peor de América, Al Capone, Machine Gun Kelly y Whitey Bulger. Todos ellos vivieron en La Roca. Decían que La Roca era una cárcel a prueba de fugas. Los reclusos que lo intentaron se enfrentaron a aguas heladas, unas corrientes mortales, una niebla desorientadora y unos depredadores terribles. Las condiciones que rodean esta isla la convirtieron en una prisión a prueba de fugas. Una nueva investigación deja a la vista el lecho marino y drena las aguas de la bahía de San Francisco. Descubriremos los secretos del fondo marino con impresionantes gráficos por ordenador. ¿Podrá el paisaje submarino explicar la reputación de La Roca como una prisión a prueba de fugas? Drenar los océanos. Escapar de Alcatraz. La isla de Alcatraz se encuentra aislada en el centro de la bahía de San Francisco. En este espectacular paisaje, Alcatraz y los restos de la conocida prisión federal de los Estados Unidos están a poco más de 1,5 kilómetros del corazón de la ciudad. Albergó hasta 250 reclusos, siendo el 1% de los presos más agresivos y a veces más enfermos mentales en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Alcatraz era el final del camino y se diseñó para ese fin. Fue el lugar donde podían llevar y aislar a los alborotadores, a los líderes de las bandas, a los más problemáticos. A los prisioneros más problemáticos los enviaban a Alcatraz. Fue el hogar de conocidos mafiosos y criminales. The Federal Bureau of Investigation is waging and will continue to wage a relentless warfare against crime and criminals. El crimen y la delincuencia empezaron a extenderse por todo el país en la década de 1930, después de la Gran Depresión y la Ley Seca. Los atracos a bancos, los secuestros, el juego y los asesinatos se hicieron cada vez más frecuentes durante estos años difíciles de la historia de los Estados Unidos. During the 1930s, criminal challenge was characterized by fast-moving, highly mechanized interstate criminal gangs. And names like George Machine Gun Kelly and John Dillinger, as they came in conflict with agents of the FBI. El sistema federal de prisiones estaba en crisis, lleno de criminales curtidos con una sola cosa en mente: fugarse. La idea de Alcatraz surgió a raíz de varios intentos de fuga. Es la única prisión a prueba de fugas de la época. Alcatraz, America's Devil's Island, comes as Uncle Sam's answer to the underworld. En 1933, el Departamento de Justicia tomó el control de la isla de Alcatraz, una instalación militar, y dio la bienvenida a sus primeros reclusos el 11 de agosto del año siguiente. El objetivo final de Alcatraz: aislar a lo peor de lo peor.
Uno de los reclusos más infames fue Al Capone, el zar de la delincuencia de Chicago. Mediante el asesinato y la manipulación siempre estuvo un paso por delante de la ley. Pero solo hasta 1931, cuando fue acusado de 22 cargos de evasión de impuestos y condenado a 11 años de prisión, cumpliendo 5 de ellos en Alcatraz. Repudiada y aislada, La Roca se transformó esta vez en el enemigo público número 1. Los presos enloquecían bajo una rutina estricta y monótona, diseñada para hacer cumplir la ley y evitar cualquier momento en el que pudieran planear una fuga. Ves a la misma gente todo el tiempo. Tienes la misma rutina. Todos se sentían así. Con 52 guardias de élite, había ojos hábilmente entrenados en todas partes. Pero fue algo positivo. A lo largo de los años, Alcatraz albergó a docenas de otros tipos malos famosos. James Joseph Whitey Bulger, una antigua figura del crimen en el sur de Boston. El Al Capone de su época era conocido por algunos por proteger a sus vecinos. Pero esos vecinos pagaron un alto precio por sus actividades ilícitas. La historia de Whitey comenzó cuando tenía 14 años. Pasó poco a poco de delitos menores a hurtos mayores y atracos en bancos. En 1956, después de años fugado, lo cogieron y lo enviaron a una prisión en Atlanta. En 1958, fue en esa misma prisión de Atlanta donde conoció a Frank Morris, quien un día escaparía de la prisión con más seguridad del mundo. Pero oficialmente, nadie logró escapar con vida de La Roca. Actualmente, la isla es un museo dirigido por el Servicio de Parques Nacionales y recibe más de 1 millón de visitas al año. Un hombre lo ha visto crecer y convertirse en una de las atracciones más visitadas de Estados Unidos. El guardabosques John Cantwell ha trabajado en la isla durante más de 25 años y conoce bien su historia. Estoy en Broadway, el corredor principal de la cárcel. Como Alcatraz era un centro penitenciario de máxima seguridad, contaba con alta vigilancia. Había un funcionario por cada 3 reclusos. Estaban constantemente vigilados y efectuaban un recuento de reclusos 12 veces al día. Los intentos de fuga fueron reprimidos con una fuerza extrema, pero escapar era una tentación constante. La libertad estaba a corta distancia nadando. El castigo en Alcatraz era esto, las vistas de lo que había al otro lado de la bahía. Todo estaba a simple vista. Y aquellos hombres encarcelados en Alcatraz podían verlo. Creo que todo aquel que pasó un periodo aquí llegó a pensar cómo podía escapar. En noviembre de 1959, Whitey Bulger fue trasladado a Alcatraz con el número de recluso 1428AZ. A pesar de que San Francisco estaba cerca, siempre nos sentíamos muy alejados de todo. Era como si estuviéramos en el lado oscuro de la luna. La libertad parecía estar tan cerca que algunos no se pudieron resistir. El recuento oficial es de 14 intentos de fuga diferentes y hay 5 hombres que siguen en paradero desconocido. Para escapar de la isla, los convictos primero tenían que escapar de la prisión. Bueno, seguramente uno de los intentos más famosos de fuga del edificio es el intento de fuga de Rowe y Cole de 1937. Atravesaron las ventanas y salieron a la bahía de San Francisco. Enviaron botes a buscar a esos 2 hombres, pero nunca los encontraron. El informe oficial indica que el mar los arrastró. Las fuertes corrientes no eran el único peligro al que se enfrentaban los fugitivos. La leyenda de Alcatraz cuenta que había tiburones depredadores en la bahía. En 1959, un tiburón blanco mató a un estudiante universitario en estas aguas, y en 2015 se grabó la confirmación de la leyenda del depredador de Alcatraz, cuando los turistas vieron a un tiburón blanco atacando a una foca en el muelle de la isla. Pero el miedo a los ataques de tiburones no detuvo los intentos de fuga.
que iban siendo cada vez más fáciles a medida que la estructura de Alcatraz comenzaba a desmoronarse. El complejo envejecía, el hormigón empezó a romperse y resquebrajarse, el acero se herrumbraba, los alambres de espinas se oxidaban, era casi imposible hacer una prisión a prueba de fugas. En el último año antes de que se cerrara la prisión, sufrió un importante intento de fuga, el más famoso de la historia de la prisión. Escondido en los bosques de México y Centroamérica, nuevos avances tecnológicos hacen que nos replanteemos lo que sabemos de la civilización maya. ¿Está a punto de cambiar lo que creíamos sobre sus orígenes? Los mayas, auge y caída de un imperio. Nuevo episodio el lunes a las 10:50 en National Geographic. Vamos a darle a la galaxia algo que no podrá olvidar. Los guardianes vuelven a casa en Disney Plus. Drax es un sofá, no una cama. No me puedo creer que solo sirva para una cosa. Eso ahora da igual, vale. Lo siento, mi amigo tiene problemas. Y tiene hambre. ¡Ya vale! Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ya disponible en Disney Plus. ¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas, se absorbe 3 veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El sol, la playa, la tortilla, Maruja, las folclóricas. Llamar al 016 sin dejar rastros si tu pareja te agrede. Bailar sin miedo. Los hogares de acogida, las redes de mujeres. Sentirte segura. Ser libre. Estar viva. España. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Hay 7 síntomas de la acidez y el reflujo que pueden hacerte sentir de forma muy diferente. Gaviscon, con su doble acción, alivia rápidamente los síntomas de la acidez y el reflujo. Gaviscon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿Rápido y fácil online? En compramostucoche.es introduces los datos de tu coche y recibes el precio de venta, no solo una estimación. Y tras una rápida comprobación en una sucursal, puedes vender tu coche. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es. Si tu quitamanchas no quita las manchas a la primera, potencia cada lavado con el nuevo Vanish. Nuestra mejor fórmula funciona incluso a 20 grados y es más eficaz que la marca blanca, eliminando las manchas más difíciles. ¡Wow! Vanish, elimina manchas a la primera. Sea cual sea tu desafío, estarás preparada. Nuevas bandas de cera Bet Expert, con forma ergonómica para una mayor eficacia y hasta 4 semanas de suavidad. Resultados perfectos para un verano perfecto. Y ahora consigue 15 € en experiencias con Bet. En la prisión de Alcatraz, la noche comienza como cualquier otra. Bien, cierren. Tranquila y en orden. Pero detrás de la aparente normalidad, 3 reclusos están a punto de intentar lo imposible. Van a escaparse de la prisión federal más segura de los Estados Unidos. Frank Morris y los hermanos Anglin son expertos criminales y artistas de fugas ingeniosas. Cuando llegaron a Alcatraz, ya tenían antecedentes penales y habían intentado fugarse de algunas de las prisiones más seguras de Estados Unidos. Pero, ¿podrían enfrentarse a la más dura de todas? Frank Morris se crió en varias casas de acogida y escuelas de chicos, y había estado prácticamente encarcelado desde los 13 años. A lo largo de esos años se forjó un buen historial criminal: drogas, violaciones de libertad condicional, hurtos e incluso robo a mano armada. Después de años en prisión y varios intentos de fuga en otras prisiones como la de Atlanta, lo trasladaron a Alcatraz. Puede que no haya sido uno de los criminales más peligrosos, pero sí el más inteligente.
Con un coeficiente intelectual de 133, se cree que fue el cerebro que ingenió la gran fuga de Alcatraz. Los otros dos reclusos de esta fuga fueron los hermanos John y Clarence Anglin, nacidos en la Gran Depresión en una familia de agricultores de Georgia. Sus ansias por mejorar sus vidas les condujeron a una vida criminal. Pero ninguna prisión podría retenerlos. Los repetidos intentos de fuga llevaron a los hermanos a Alcatraz, la única prisión a prueba de fugas en aquella época. Pero estos tres reclusos no fueron las únicas mentes involucradas en la fuga. Se dice que White y Bulger aconsejó a Morris sobre los mejores métodos no solo para planear la fuga, sino también para evitar ser capturados durante sus años de libertad. La libertad tuvo un precio muy alto. Pero aún así era mejor que los largos y solitarios años que pasé en prisión. El plan comenzó con el descubrimiento del único punto débil. Un viejo ventilador de aire ubicado en el techo del módulo B, que no estaba sellado con hormigón como los otros. Al desmantelar los conductos, el recluso podría pasar a través de la abertura hacia el techo. Pero para llegar al ventilador, tendrían que salir de sus celdas. Además de la puerta de la celda impenetrable, la única salida es una rejilla metálica de 13 por 23 centímetros. A pocos centímetros detrás de la rejilla hay un pasillo estrecho. Las tuberías están distribuidas por las paredes y llegan directamente al ventilador. Si salen por la reja, los reclusos podrían llegar hasta el tejado. Construyen un taladro con piezas de repuesto y usan cucharas afiladas de la cafetería para rascar la pared de hormigón. Ocultan su progreso con rejillas falsas, hechas de láminas de cartón y cajetillas de tabaco. Se necesitan meses para terminar un trabajo así. Pero en la noche del 11 de junio, están listos para fugarse. Bien, apaguen las luces. Pero además tienen otro problema. Si los guardias descubren que sus camas están vacías, será el fin de Morris y los Anglins. Su solución es el golpe maestro del plan. Usando marcos de alambre, yeso, jabón, pintura color carne y cabello humano, los reclusos hacen réplicas detalladas de sus propias cabezas. Las colocan con cuidado sobre las almohadas y les dan las buenas noches a Alcatraz. El plan sale a la perfección. Pero un último obstáculo se interpone entre los prisioneros y su libertad: la bahía de San Francisco.
Alcatraz cerró en la primavera de 1963 y oficialmente nadie logró escapar con éxito. Pero el hecho de que esta prisión sea una fortaleza no es solo por el grosor de sus muros, ni la vigilancia de sus guardias. Las aguas que rodean a la roca también eran una barrera mortal para escapar. Ahora, la ciencia puede explicar cómo y por qué la bahía era tan peligrosa. Imagina que pudiéramos quitar el tapón del fondo de la bahía y drenar el agua que rodea Alcatraz. Por primera vez, utilizaremos las exploraciones del sonar de alta definición y las imágenes generadas por ordenador para descubrir el mundo oculto del fondo marino y este paisaje extraordinario. Por fin, obtenemos una imagen limpia de Alcatraz. Al drenar la bahía, vemos Alcatraz como un pináculo de roca que emerge del fondo marino. Está rodeada de picos de montaña. Todos ellos son antiguos remanentes de una época de terremotos. Puede parecer un lugar tranquilo y aislado, pero las poderosas fuerzas naturales que rodean la isla podrían explicar por qué se ganó esa reputación mortal. Frank Lee Morris y los hermanos Charles y John Anglin idearon un plan de fuga audaz para conseguir la libertad. Morris y los Anglins sabían que otros reclusos habían intentado escapar, pero se habían ahogado en esta bahía implacable. Es entonces cuando se les ocurre una alternativa novedosa a nadar: chalecos salvavidas y una balsa inflable hecha de impermeables. Tardaron meses y necesitaron más de 50 impermeables de caucho para construir la balsa. Después la inflaron con un acordeón. ¡Vamos, chicos! ¿Pero aguantará una balsa hecha a mano sin haberla probado el trayecto de 3 kilómetros hacia tierra firme? Si la balsa no aguanta, Morris y los Anglins no tendrán más remedio que nadar. Y probablemente se ahogarán. Pero si funciona, lograrán lo que fue solo un sueño para otros reclusos. Los fugitivos de Alcatraz salen de noche, desafiando a la bahía de San Francisco en su balsa. Nunca más se les volvió a ver. La mañana de la fuga fue uno de los momentos más felices de mi vida. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando los guardias se dieron cuenta de que Morris y los hermanos se habían escapado, gritaron tan fuerte que se oyó a varios kilómetros. Casi 50 años después, su espectacular fuga se ha convertido en una leyenda. En lo que a mí respecta, fue la mejor fuga de la historia de los Estados Unidos y se hizo bajo las medidas de seguridad más extremas. La esperanza del alcaide era que se hubieran ahogado, pero los presos pensaban que lo habían conseguido. Y yo creo que podrían haberlo logrado fácilmente. Los informes oficiales indican que supuestamente se ahogaron. Es uno de los grandes misterios de Alcatraz. ¿Podrían haber sido Morris y los hermanos Anglin los únicos en lograr la libertad? Este es el lugar concreto desde donde se metieron en el agua. Frank Lee Morris y los hermanos Anglin bajaron por esta ladera de la colina. Arrastraron su balsa, la inflaron en este rompeolas, se metieron en ella y se largaron en mitad de la noche. Buscaron por las aguas para encontrar a los 3 hombres, pero nunca encontraron ni la balsa ni a los hombres. Los informes oficiales del FBI señalan que probablemente los 3 reclusos fueron arrastrados por la corriente en la balsa.
nunca encontraron los cuerpos. ¿Pero fue eso lo que realmente sucedió? ¿Se perdieron en el mar o podrían haber llegado a tierra firme? Para entender el destino de los 3 fugitivos en su balsa, los científicos están estudiando la geología de la propia bahía. ¿Nos dará el lecho marino alguna pista? Patrick Barnard, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, explora el paisaje submarino en la desembocadura de la bahía de San Francisco. Confía en que el análisis del fondo marino explique las fuertes corrientes que se forman alrededor de Alcatraz, haciendo que los intentos de fuga sean tan peligrosos. Trazaremos el mapa desde el oeste del Golden Gate hasta la costa exterior. La investigación comienza bajo el monumento más emblemático de San Francisco. Estamos justo debajo del puente del Golden Gate, en la parte más angosta del estrecho. El morado representa las zonas más profundas del canal, que están a unos 92 metros de profundidad de este punto. El drenaje del agua bajo el puente Golden Gate revela una enorme garganta. Es mucho más profunda que el resto de la bahía, lo suficientemente grande como para ocultar un edificio de 30 pisos. Pero, ¿qué sucede con el fondo marino cuando el barco con el sonar multihaz se dirige al oeste hacia el océano abierto? A medida que el barco se aleja del puente, el agua es mucho menos profunda. Los datos del sonar sugieren una transformación drástica del paisaje del fondo marino. El fondo está cambiando. Ahora vemos mucho más sedimento en el lecho marino. Al drenar el agua, descubrimos una vista increíble. Estamos empezando a ver algunas ondulaciones de arena muy grandes aquí que emergen de las profundidades del estrecho del Golden Gate. Estas formaciones en el fondo marino son enormes. Las ondulaciones de arena más grandes son de unos 200 metros de largo, 6 metros de altura, y las más grandes de 10 metros de altura, como un edificio de 3 pisos. Y están a tan solo unos metros de la entrada del puerto. Seguramente tenga el mismo paisaje que el Sáhara. Estas gigantescas dunas de arena son causadas por las fuertes mareas que se forman en el estrecho del Golden Gate. El agua que se mueve rápidamente recoge la arena y la vierte a medida que disminuye la velocidad. Toda esa arena y grava se transportan y se empujan por una abertura muy estrecha, y a medida que ésta se ensancha, el material se acaba depositando y se forma este lecho. El paisaje drenado muestra cómo la geología de los fondos marinos da forma a las fuertes corrientes de la bahía de San Francisco. Primero, la garganta profunda convierte el agua en una corriente en chorro, moviéndola hacia el oeste más allá del puente, donde el fondo marino pasa de tener más de 100 metros de profundidad hasta solo 40 metros. El paisaje drenado muestra cómo la corriente descarga miles de toneladas de arena, creando estas ondas gigantes de arena de hasta 10 metros de altura. Pero, ¿qué tiene que ver este paisaje submarino del Golden Gate con escapar de Alcatraz? Estas mareas son a las que los reclusos se tuvieron que enfrentar al huir de la roca. ¿Es posible que Frank Morris y los hermanos Anglin quedaran atrapados en estas peligrosas corrientes? Los 8.000 kilómetros de costa española son una jungla donde el turismo y la fauna marítima conviven con los criminales más peligrosos. ¡Guardia Civil, las manos! Desde Canarias a Finisterre, el SEMAR arriesga cada día la vida de su equipo para preservar la seguridad de nuestro litoral. National Geographic accede en exclusiva a una aventura en la que el tráfico de personas, el contrabando de drogas y las situaciones límite ponen a prueba al mejor cuerpo de élite en una nueva serie documental. Alerta en el mar, estreno en septiembre en National Geographic. ¿Ya sabéis qué va ahora? ¿Al crimen? Al crimen, sí. Esto va a ser difícil, pero necesito que llames la atención. No es nada, es una minucia. Es algo muy nimio porque... es una pista. Tenemos que hacer que entre. Charla de chicas. ¿Va todo bien por aquí? Sí, bestie. Sí, estoy de jaja, ha sido tranqui y... o sea... Yo no lo creo. Solo asesinatos en el edificio. Nueva temporada. Ya disponible solo en Disney Plus. ¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas,
se absorbe 3 veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Lo que más echo de menos es escuchar su voz. Que me diga papá o... Lo más difícil es lo poco que empatiza la administración, la gente. Si yo ya no estoy, ¿cómo va a seguir viviendo? Nunca va a poder tener su grupo de amigas, su novio, su vida autónoma. Más de una vez se me pasó por la cabeza irme con ella. Más de una vez. A mí me produce mucha tristeza el pensar que la sociedad o las personas que nos rodean piensen que la marcha de nuestras hijas sea una liberación nuestra. Nos gustaría que todas estas cosas que estáis hablando se supieran. Es súper necesario. 1 de cada 10.000 niñas no volverá a hablar, no volverá a andar y será dependiente de por vida. Aunque digan que es una enfermedad rara, cada 2 horas nace una niña con síndrome de Rett. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿Rápido y fácil online? En compramostucoche.es introduces los datos de tu coche y recibes el precio de venta, no solo una estimación. Y tras una rápida comprobación en una sucursal, puedes vender tu coche. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es. ¿Tienes picor o flujo anormal en tu zona íntima? ¿O escozor? No esperes más. Podrían ser síntomas de candidiasis vaginal y puedes tratarla con una sola aplicación, con Ginecanestén. Combate la candidiasis vaginal y sus principales síntomas. Ginecanestén, una sola aplicación y vuelve a ser tú. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los informes de la investigación del FBI de 1962 recogen las tablas de mareas del 11 de junio desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y hubo una fuerte bajamar que alcanzó su punto máximo exactamente a las 11:46 de la noche. Pero, ¿a qué hora se lanzaron los 3 fugitivos al agua en su balsa? Desde el momento en que se apagaron las luces, que creo que fue a las 9:30, en cuanto pudieron salieron de sus celdas. Pongamos que tardaron 1 hora, hora y media en tener todo lo que necesitaban para atravesar el conducto de ventilación hasta el tejado, cruzar el edificio de celdas, bajar por el otro lado y llegar al agua. Supongo que empezaron a remar en cuanto llegaron al agua. Digamos que a las 11 de la noche. Los 3 convictos habrían entrado al agua justo en el punto más álgido, durante el reflujo de la bajamar. ¿Cuáles eran sus posibilidades si su balsa de impermeable se rompía y solo podían nadar en esas fuertes corrientes? Intentar escapar desde el extremo norte de la isla con una marea decreciente y unas corrientes extremadamente fuertes y avanzar a nado por el mar es muy difícil. En 1 hora y media podrían haber acabado en mar abierto. Morris y los hermanos Anglin tuvieron que luchar con el flujo de corriente más rápido y mortal de la bahía. Y estas corrientes no tienen piedad. Lo que les ocurrió es uno de los grandes misterios de Alcatraz. Este es un gran ejemplo del movimiento de mareas que hay alrededor de la isla de Alcatraz. Se mueve a 10 kilómetros por hora. Ir nadando desde Alcatraz hasta tierra firme es posible, pero solo durante el breve periodo en el que las mareas están cambiando y las corrientes disminuyen. Yo lo he recorrido a nado en un repunte de marea. Fue imposible quedar atrapado en estas aguas intentando llegar hasta San Francisco. Las fuertes corrientes fueron solo uno de los desafíos a los que se enfrentaron los reclusos en su intento de fuga. Pero había otros peligros mortales. Bill Baker es uno de los pocos reclusos de Alcatraz que viven. Lo condenaron y lo enviaron 3 años a la Roca en 1957, tras haber intentado escapar de otras cárceles. Pero escapar de Alcatraz eran palabras mayores. Pensé mucho en ello, pero no conseguí averiguar cómo vencer a las aguas heladas y mortales. El agua actuaba como un muro que nos mantenía aquí y mató a muchas personas que intentaron escapar. Y se ponía muy fea al cabo del rato de estar mirándola. El agua helada que amedrentó a Bill Baker
se debe a las corrientes frías provenientes de las profundidades del océano. Estas corrientes reemplazan las aguas superficiales más cálidas agitadas por los fuertes vientos de la bahía de San Francisco. La temperatura media varía entre los 10 a los 16 grados. En estas condiciones, la hipotermia se apoderaría rápidamente de cualquiera que intentara nadar en ellas. Pero cuando esta agua fría se mezcla con el aire caliente, se origina otro elemento que invade silenciosamente la bahía: la niebla. La niebla espesa podría ser la aliada del preso y ayudarle a ocultar su fuga de Alcatraz. En 1936, 2 hombres escaparon desde el edificio industrial a través de la niebla. Lo programaron entre un recuento y otro. Tenían 45 minutos antes de que los funcionarios se dieran cuenta de que faltaban. A Ralph Rowe y Ted Cole, la niebla les dio cobertura para escapar de la isla. Pero esa misma niebla también era una amenaza. En esta situación peligrosa y desorientadora, sería casi imposible. Es el peor de los escenarios para alguien que intenta escapar. Rowe y Cole desaparecieron. Fue en diciembre y hacía frío. Hubo un testigo que los vio y afirma haberlos visto en el agua. Estoy seguro en un 99% de que no sobrevivieron. La espesa niebla hizo imposible el rescate. Nunca volvieron a ver a Rowe y Cole. El FBI dijo que habían muerto en el agua helada. La niebla de la bahía de San Francisco y las fuertes corrientes son una combinación mortal. Al drenar el agua, podemos ver las consecuencias de esta combinación mortal. Hay restos de grandes artefactos dispersos en el fondo del mar. Decenas de naufragios. La bahía de San Francisco es un cementerio de barcos perdidos. Son las fatídicas consecuencias de las fuerzas extremas de la naturaleza que hacen que esta bahía sea tan peligrosa. Estas son las mismas fuerzas con las que tuvieron que lidiar los fugitivos de Alcatraz. Concretamente, Frank Morris y los hermanos Anglin, que escaparon de la prisión de la isla el 11 de junio de 1962. ¿Qué posibilidades tenían de sobrevivir en estas condiciones? ¿Podrían las fuertes corrientes de la bahía, en cambio, haber ayudado a los fugitivos? ¿Los empujarían a la orilla y hacia la libertad? Desde que escaparon, los rumores de su destino no han cesado. Algunos afirman haberlos visto en tierra firme. Pero eso no es lo que dice el informe oficial del FBI, donde afirman que su objetivo era la isla de Los Ángeles, a 3 kilómetros remando al norte de Alcatraz. Hicieron lo que nadie había hecho jamás. Salieron de la isla con mucha ventaja y nunca se los volvió a ver. El informe oficial del Departamento de Prisiones sobre los 3 hombres de la balsa es que ésta llegó al agua. Ellos estaban en la bahía de San Francisco, sufrieron hipotermia y las corrientes los arrastraron hasta el Pacífico. Pero esa noticia nunca se confirmó. Y cuando la noticia se hizo pública, generó una gran expectación e intriga. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. Durante semanas el FBI los buscó por toda la isla. Su objetivo era encontrarlos vivos o muertos. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history. A pesar de que nunca hallaron los cuerpos, el FBI encontró pruebas de la fuga. Recuperaron 2 de los chalecos salvavidas inflables. También recuperaron 2 de los remos de madera laminada flotando en diferentes lugares de la bahía. Otro de los chalecos salvavidas se recuperó fuera del Golden Gate, en una playa al norte de este. No faltaron pruebas de que se habían fugado. Las pruebas estaban dispersas por toda la bahía, pero no había rastro de los reclusos. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Podrían haberlo logrado los 3 fugitivos?
¿Existe la posibilidad de que las 3 fuertes corrientes fueran a favor de los fugitivos y los empujaran hacia la orilla? Hace miles de años se dejaron escritas las claves de nuestra futura civilización. Eran el centro del universo. Los fines de semana de agosto nos adentramos en el viaje definitivo para descifrar un pasado. ¿Qué crees que pone aquí? Fue un esclavo de la ciudad. Escribió su nombre. Que nos ayudará a entender el presente. Esta es una buena pista. Desde los más pequeños secretos hasta los más descomunales. Vaya. Era la sorpresa que estábamos esperando. Esto lo cambia todo. Antiguas civilizaciones. Los fines de semana de agosto a partir de las 4 en National Geographic. Es la casa de tu hermano. Y yo la llevaba perfectamente sin ti. ¿Y por qué no te la dejó a ti? Este sitio te está comiendo. ¡Que alguien pruebe esto! ¡A probar los bocatas nuevos! Excesivo y blanco, igual que tú. Recibido, recibido. Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio. Eso es mucha... ¿Confianza? ¿Chulería? ¡Locura! Deber. Nueva temporada, ya disponible solo en Disney Plus. Respira, siéntete libre, respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Estar en forma requiere esfuerzo. En casa yo no quiero estropearlo. Con Burgo de Arias Protein Plus disfruto de cada receta con todo el sabor. Sin aditivos artificiales y un 14% de proteínas. Gracias, piel, por crecer conmigo. Gracias, piel, por dejarme ser todo lo que quiero ser. Ahora puedo darle a mi piel todo lo que se merece. Nivea Body Milk Nutritivo. Ahora con el nuevo cuidado completo 5 en 1. Para una piel de aspecto saludable con Nivea. Nuevo al Valle, selección de temporada. No. Todavía no. Ahora. Con tomates de temporada pera y cumato seleccionados a mano. Porque cuando respetas el ritmo de la naturaleza, todo sabe mejor. Al Valle, siempre a mano. ¿Tienes picor en tu zona íntima? No esperes más. Podría ser un síntoma de candidiasis vaginal. Combate la candidiasis vaginal y sus síntomas con Ginecan-Stent de Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si mis cuentas son correctas, tenemos dinero para ir este fin de semana fuera. ¡Qué bien! Pues creo que no. ¿Sabías que lo puedes prevenir? Usa Calgón en cada lavado junto a tu ropa y protege tu lavadora de la cal y la corrosión. Calgón número 1 recomendado. Somos amimir.com y seremos tu nuevo buscador de hoteles. Tenemos hoteles para todo lo que necesites. Con todo queremos decir todo. Tú ya nos entiendes. Y para todos, sí, sí, y para ti, guapo. Hacemos lo mismo que tú. Bueno, lo mismo, pero atendiéndote 24 horas. Y todo esto al mejor precio. Con lo que te ahorras, puedes comprarte lo que quieras. A ver, quizás eso no, pero esto sí. Busques lo que busques, tu hotel está en amimir.com. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿Rápido y fácil online? En compramostucoche.es introduces los datos de tu coche y recibes el precio de venta, no solo una estimación. Y tras una rápida comprobación en una sucursal, puedes vender tu coche. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es. Protección imparable contra el sudor y el mal olor. Cuando superas tus límites, lo das todo. Igual que Rexona. Pásate a la protección imparable 72 horas de Rexona Advanced Protection. Y ahora también en Rolón. Rexona no te abandona. Patrick Barnard y su compañero del servicio geológico Josh Logan investigan esta intrigante teoría. Utilizan boyas de alta tecnología con sensores GPS para rastrear las corrientes. Las condiciones son muy similares a las que hubo durante la fuga. Estamos en la corriente de máximo reflujo. El agua se mueve aproximadamente a 1,5 metros por segundo. El GPS registrará su posición cada 5 segundos. Podremos seguirla desde nuestro portátil y trazarla a tiempo real. Eso nos permitirá saber la dirección y la velocidad a la que se mueve el agua. Vale, ahora vamos a hacer el seguimiento. Voy a lanzar la boya.
Sueltan la boya en el extremo norte de Alcatraz, en el trayecto de los fugitivos hacia la isla de Los Ángeles. Al principio, el rastro de la boya parece confirmar la teoría de que los fugitivos fueron arrastrados al mar. Va a la deriva a un promedio de 6 km por hora justo en este momento. Dentro de 15 minutos nos habremos desplazado aproximadamente en la mitad de la distancia entre Alcatraz y el Golden Gate. Parece que va justo hacia el medio del estrecho del Golden Gate. Pero Patrick Barnard detecta un factor adicional que puede estar afectando al movimiento de la boya. Tenemos un viento muy fuerte proveniente de la costa que sopla a través del estrecho del Golden Gate. La superficie del agua está agitada. La arrastrará un poco, pero no mucho. Incluso con un fuerte viento en contra, la corriente lleva la boya al mar. Pero entonces sucede algo inesperado. Iba a unos 6 km por hora hasta que ha alcanzado esa grieta y entonces ha disminuido la velocidad a 1 km por hora. La boya se detiene justo antes del puente Golden Gate. Y eso no es lo que predijo el equipo. Bien, parece que se ha ralentizado porque ha llegado un remolino. Las corrientes de aguas profundas avanzan directamente hacia este lecho rocoso, forzando que el agua fluya rápidamente y salga a la superficie. Eso crea el remolino gigante que detiene a la boya a su paso. El remolino podría explicar por qué los restos de la balsa de los reclusos se dispersaron por toda la bahía. El drenaje de la bahía de San Francisco está revelando cómo estas fuertes corrientes de la superficie que arrasaron forman las estructuras submarinas. Otras características extrañas en el fondo marino ayudan a explicar el resultado mortal de un intento de fuga anterior. El ladrón convicto Aaron Burgett buscó a toda costa la libertad en septiembre de 1958. Su amigo Bill Baker era recluso en ese momento. Bueno, era un joven, era, como yo decía, fuerte. Era fuerte como un roble. Mientras recogía la basura, Burgett atacó a un guardia y luego saltó a las aguas del lado oeste de Alcatraz. No sabían qué había pasado y nos encerraron a todos. Hubo botes dando vueltas por la isla día y noche, con focos y todo eso. Y cada día que pasaba, nos mostrábamos más optimistas pensando que se había escapado. Aunque los reclusos esperaban que lo lograra, 2 semanas después, las autoridades encontraron a Burgett. Pero un día apareció su cuerpo y ese fue el final de la historia. Fue muy triste, porque esperaba de verdad que lo hubiera logrado. El cuerpo de Burgett, extrañamente, fue encontrado a solo unos metros de la orilla de Alcatraz. Pero ¿por qué no lo arrastraron las fuertes corrientes hacia el mar de la bahía? La respuesta puede estar en las aguas poco profundas que rodean Alcatraz. Nunca se han mapeado con precisión. Ahora, el profesor Rick Kavitek, de la Universidad Estatal de California en Monterrey, utiliza un barco de inspección especial para explorar el terreno. Está diseñado para navegar en sitios donde un barco convencional no puede hacerlo. Puede trabajar en aguas poco profundas cerca de las rocas y está equipado con todos los sistemas de sonar que tiene un barco hidrográfico normal, pero es operado por una sola persona. Estas aguas poco profundas de Alcatraz, con unos 20 metros de profundidad, nunca se habían mapeado tan cerca de las rocas. Después de un día explorando las aguas poco profundas, de un lado a otro a lo largo de los acantilados, la investigación del profesor Kavitek ayuda a explicar qué ocurrió con el cuerpo de Aaron Burgett. El fondo marino drenado alrededor de Alcatraz muestra decenas de grietas y rocas grandes. Cuando Burgett se ahogó, su cuerpo probablemente quedó en el fondo y atrapado en estas rocas. Después, cuando se descompuso, los gases que se formaron en el cadáver lo elevaron hasta la superficie. Los fugitivos de 1962 no intentaron nadar hacia la libertad, utilizaron una balsa improvisada. Pero el verdadero misterio es dónde terminaron, perdidos en el mar o a salvo en tierra firme. Patrick Barnard y Josh Logan
esperan poder confirmar cómo los fondos marinos de la bahía de San Francisco influyen en las corrientes de agua de la superficie. Quieren determinar el rumbo que tomaron los fugitivos en 1962. La primera boya de prueba se detuvo en un remolino gigante. Ahora sueltan otras 2 en diferentes puntos a lo largo de la ruta hacia la isla de Los Ángeles. Vamos a soltarla un poco más al norte de donde soltamos la primera. Las 2 boyas comienzan su recorrido hacia el Golden Gate. La segunda va hacia abajo, hacia el mismo remolino que la primera, pero la tercera va directamente hacia el puente. Esta parece dirigirse directamente hacia el gate en lugar de quedarse atrapada en el remolino que vimos más hacia el sur. Momentos después, pasa el puente. La tercera boya ha salido directamente del canal principal y se ha acelerado. El lecho marino drenado muestra exactamente por qué esta boya se está moviendo hacia el suroeste. A medida que flota un poco más al norte, pasa por la roca y esquiva el remolino. Luego, las fuertes corrientes la arrastran por la garganta y por debajo del Golden Gate. Enseguida la boya llega a mar abierto. La lanzamos hace aproximadamente 1 hora y fue a 6,8 kilómetros, a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Coincide más o menos con las predicciones del modelo. Resulta sorprendente que las primeras 2 no lo consiguiesen, pero quedaron atrapadas en esos remolinos y este ha coincidido bastante con el modelo y ha alcanzado los 10 kilómetros por hora, que es mucho más rápido de lo que cualquiera puede nadar. Si los fugitivos quedaron atrapados en los remolinos, no sobrevivieron. Tuvieron que luchar contra fuertes corrientes para llegar a tierra firme. Si remaron hasta la costa, se dirigirían hacia el sudoeste, seguramente acabarían en la orilla. La prueba de las boyas arroja una nueva luz fascinante sobre el informe del FBI de 1962. Las 2 boyas atrapadas en el remolino se movieron en diferentes direcciones, incluida una que sorprendentemente flotó hacia Alcatraz. Esto podría explicar por qué se encontraron restos de la balsa de los fugitivos cerca de la isla después de la fuga. El recorrido de la tercera boya muestra que si los prisioneros se ahogaron como creía el FBI, los cuerpos habrían sido arrastrados al mar por las fuertes corrientes. Pero este experimento prueba una cosa: la bahía de San Francisco es impredecible. El campo de las corrientes es tan complejo que estando solo a unos metros a cada lado de la parte principal del canal podríamos acabar en lugares totalmente distintos, ya sea 10 kilómetros en el mar o regresar a Alcatraz. Pero si los 3 reclusos alcanzaron realmente el océano abierto, se toparon con otro desafío mortal debido a la alta población de tiburones blancos. Esta zona es conocida como el Triángulo Rojo. Esta temporada de corrientes ascendentes fue como la de junio del 62. Había muchos nutrientes en esta columna de agua, muchos peces y grandes depredadores, y más tiburones blancos que durante el resto del año. Pero si llegaron tan lejos, muertos o vivos, podrían haberse convertido en presa de los tiburones blancos. Los cuerpos de los 3 fugitivos nunca se encontraron, pero ahora la ciencia muestra que es poco probable que sobrevivieran. La infame prisión cerró sus puertas en 1963, con un historial perfecto. Oficialmente no hubo fugas exitosas en Alcatraz, aunque muchos lo intentaron. Las condiciones que rodean esta isla la convirtieron en una prisión a prueba de fugas. La bahía supuso el muro más formidable de la prisión. Se podría decir que la bahía fue lo que dio esa fama a Alcatraz. La prisión perfecta fue el resultado de una geología extraordinaria. Gargantas profundas, dunas submarinas gigantescas, pilares de roca firme en el estrecho Golden Gate, fuertes corrientes e incluso grandes depredadores que vagan por las aguas fuera de la bahía. Todos estos fenómenos naturales hicieron que la roca fuera ineludible. A pesar de conocer la realidad del lugar y que escapar era imposible, algunos, incluyendo a Whitey Bulger, guardan buenos recuerdos de Alcatraz. Si pudiera elegir el epitafio de mi lápida, sería: preferiría estar en Alcatraz. Aunque Whitey pudo haber sobrevivido a su estancia en Alcatraz,
Muchos de los que intentaron sobrevivir a las heladas aguas de San Francisco no lo consiguieron. Una tierra de ruinas antiguas, montañas azotadas por el viento y profundos lagos. Escocia es un país repleto de mitos, leyendas y misterios. Y no hay ningún misterio más antiguo que el del monstruo del lago Ness. Imaginaos que pudiéramos vaciar los océanos y que drenásemos el agua para mostrar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos hacerlo. Usando información precisa y tecnología extraordinaria. Para volver a sacar a la luz un mundo perdido. En este episodio, ¿podrá un campo de restos fósiles a orillas de un lago siberiano arrojar luz sobre el monstruo más famoso del mundo? Este es el hueso pélvico, estos son los omóplatos y las vértebras. ¿Podrá un robot marino finalmente descubrir el secreto más extraño del lago? ¿Y podría un naufragio perdido hace mucho tiempo ser realmente un barco destruido por el propio monstruo?